muy contentos porque empezamos un nuevo ciclo litúrgico. Y precisamente vamos a hablar de eso. Celebramos un nuevo año litúrgico. Cada celebración eucarística es una celebración y lo primero que yo quisiera puntualizar y recordar con todos ustedes es qué significa celebrar cuando nos referimos a la Eucaristía. Que de alguna forma cuando nos referimos a cualquier cosa, pero ahorita estamos hablando de celebrar el año litúrgico. El año litúrgico empieza hoy, primer domingo de Adviento, y termina en Cristo Rey del año 2022, del año próximo. Y como ustedes saben, hay 3 ciclos litúrgicos, A, B y C. Vamos a comenzar el ciclo C. El primer ciclo litúrgico, A, está basado en el Evangelio de Mateo. El B está basado en el Evangelio de Marcos. Y el C está basado en el Evangelio de Lucas. Y San Juan está un poco regado por los 3 ciclos litúrgicos. Comenzamos un ciclo litúrgico. ¿Qué significa celebrar? Celebrar en liturgia, celebrar la Eucaristía, por ejemplo, significa recordar algo que sucedió antes, revivir algo que sucede en el presente y tomar una prenda para la vida futura, incluso para la vida eterna. Recibimos algo, gracias, dones, al recordar y revivir, nos fortalecemos, nos armamos, ¿verdad? Obtenemos herramientas espirituales, fortaleza, luz, unción del Espíritu Santo, para vivir mejor el futuro y también para llegar a la vida eterna. Son las 3 dimensiones de una celebración litúrgica: pasado, presente y futuro. Y esto sucede en cada una de las celebraciones, pero también sucede en todo el año litúrgico. Nosotros comenzamos con el Adviento, donde nos estamos preparando para el nacimiento de Cristo. Una vez que Cristo nace, entonces celebramos la Sagrada Familia, luego celebramos el bautismo de Jesús, el primer lunes después del periodo de Navidad, el primer domingo, perdón. Y luego empezamos a celebrar la vida pública de Jesús hasta que empieza la Cuaresma y empezamos a celebrar, a recordar, ¿verdad? Y revivir y obtener las gracias para el futuro. Todo eso es celebrar. Toda la preparación de Cristo para su pasión, su resurrección. Y después de su resurrección celebramos, nos llenamos de gozo por su resurrección, otros 50 días, 40 hasta la ascensión y 8 más, ¿verdad? Hasta 50 días. De hecho, son 10 más, solo que del jueves la ascensión la recorremos al domingo, por motivos prácticos pastorales, pero la ascensión debería de ser, y en muchos países es el jueves anterior. Entonces, 10 días más, Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y empieza la vida de la iglesia. Y luego terminamos con el último periodo ordinario hasta el Adviento, que es todo el verano, donde la iglesia vive lo que vivió después de la venida de Pentecostés. Entonces es un recordar desde este domingo, hoy, hasta Cristo Rey. Termina muy bonito con Cristo Rey, Cristo triunfante, Rey, Señor de la historia, ¿verdad? Como acabamos de recordar el domingo pasado. Toda la vida de Cristo. Ahora, ¿qué significa celebrar? Vamos a poner un ejemplo. Este pasado, presente y futuro en concreto, ¿qué significa? Pues mira, a mí se me ocurre un ejemplo. Imagínate que tú te casaste y cumples 25 años o 30 años de casado y decides ir en las mismas fechas que hiciste tu luna de miel. Bueno, primero vas a la iglesia donde te casaste y tienes una misa ahí y renuevas tus promesas matrimoniales. Y el siguiente día te vas de luna de miel al mismo lugar donde fuiste de luna de miel, al mismo hotel. Buscas a los mismos meseros y les preguntas, oigan, ¿se acuerdan? Y sí, ahí hay uno que se acuerda. Iba a decir un viejito que se acuerda, pero no necesariamente. Y aquí hay una cocinera que se acuerda y aquí hay una camarera que se acuerda. Y sí, usted fue el que nos trajo el pastel aquí para celebrar. Te bañas en la misma alberca, oyes el mismo mariachi. Estás en la misma realidad. Entonces, estás recordando. Eso no es lo mismo que agarrar un álbum de fotos y verlas en tu casa. Claro que también ahí recuerdas y en cierto sentido también revives, pero revives mucho más si vas a ese lugar en las mismas fechas, vives las mismas emociones. Y eso te da
una motivación, una carga, unos recuerdos y unas vivencias que te dan pilas para seguir viviendo con motivación, con amor, con gratitud, con entrega los siguientes meses o años de tu matrimonio. Eso es recordar, revivir y cargarte para el futuro. Bueno, eso es lo que hacemos en el año litúrgico. Celebramos, vamos acompañando a Cristo desde cuando se va preparando María y José para la Navidad hasta, ¿verdad? Pasamos por la pasión, resurrección, hasta la fiesta de Cristo Rey y todos los eventos de la vida pública de Jesús, la llamada de los discípulos, camina sobre las aguas, cura al paralítico de Cafarnaún, al hombre de la mano tiesa, la adúltera en el templo, los líos con los fariseos en el templo, la enseñanza de los discípulos, la transfiguración en el Tabor. Es decir, vamos reviviendo toda la vida de Cristo. Eso es la liturgia. No son hechos que sucedieron hace 2000 años y ya no tienen hoy importancia, no, tienen toda la importancia porque esos hechos son redentores. Y entonces al yo recordarlos, revivirlos y cargarme de la fuerza y la gracia de esos hechos redentores, yo efectivamente me redimo mientras los voy celebrando. Esa es la importancia de celebrar la liturgia. Por eso es tan importante ir a misa los domingos. Por eso es tan importante, porque, y luego también es importante tener el contexto de todo el año litúrgico. Y esta es la última reflexión que les hago sobre la celebración. Tener el contexto de todo el año litúrgico. ¿Por qué? Imagínate que tú vas al cine y entras y ves una escena de una película. Pues la escena puede ser increíble, un coche que vuela y el que va adentro tira con una metralleta balazos y esas cosas que nunca pasan en la realidad. Y puedes decir, wow, qué escena. Pero si tú no entiendes en qué parte de la película está esa escena, la vas a valorar y entender muchísimo menos que si ves toda la película. Entonces, cuando nosotros vamos a misa X, domingo random, es más, ni me acordaba que era cuaresma o ni me acordaba que era adviento, o ya no sé si estamos en época de Pascua o en tiempo litúrgico, ¿no? Es muy padre, o sea, es decir, cada misa, cada palabra de Dios, cada mensaje de Dios, pues obviamente me hacen muchísimo bien. Pero si yo entiendo el año litúrgico y sé en qué etapa vamos del año litúrgico, esa misa, ese evangelio que leímos, cobra mucho más sentido en el contexto del año litúrgico y por lo tanto el enriquecimiento es mayor. Entonces vamos a comenzar. Es un gran propósito que les hago ahora. Vamos a comenzar con este año litúrgico a tratar de vivirlo así, como una gran película. Y les voy a recomendar también que tomen ustedes el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, según los días que quieras leer tú el Evangelio antes del nacimiento de Cristo. Esto te ayuda mucho. Esto es una recomendación independiente de la reflexión que acabamos de hacer. Repasa toda la vida de Cristo de aquí al día de su nacimiento en Navidad. Mateo son 28 capítulos, si no me equivoco. Bueno, si te quieres tomar 28 días, empieza capítulo 1 el día 1 y termina el día antes de Navidad. Marcos son 16 capítulos, empieza el 1, ¿verdad? Un día de 16 días antes de Navidad. Y Lucas son 24 capítulos. Entonces Lucas puedes empezar el día 1 de diciembre. De hecho, es lo que yo les recomiendo. Empiecen el día 1 de diciembre, a no ser que quieran empezar un poco antes con Mateo. Y así repasas todo el Evangelio de Lucas, que además Lucas tiene toda la infancia de Jesús. Por eso el que más les recomiendo yo es Lucas. Empiecen el 1 de diciembre a leer el primer capítulo de Lucas. El segundo capítulo de Lucas. El 3 de diciembre, el tercer capítulo de Lucas. Y así te vas a repasar toda la vida de Cristo. Y es como si tomaras todo el año litúrgico. De hecho, estamos en el ciclo C. Otro motivo para tomar el de Lucas. Todas las misas que vas a vivir a lo largo de este año, tú las puedes leer los evangelios del día 1 al día 24 de diciembre. Bien, vamos entonces a entrar en dos reflexiones más muy rapiditas y breves sobre la liturgia de este primer domingo de Adviento.